Buenas tardes. Hoy es un día especial, como ustedes saben. Es el Pentecostés, donde Dios derramó su Santo Espíritu a la iglesia que tanto lo necesitaba, dando nacimiento a nueva era, la era del Espíritu. Como ustedes saben, la primera era fue de Dios Padre, de la creación hasta la venida de su Hijo Jesús. Después, la era de Dios Hijo, desde el nacimiento hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera era, la era de la gracia, la era de Dios Espíritu Santo en la iglesia, en cada uno de nosotros, hasta la segunda venida de Cristo. Por eso, el tema de hoy, obviamente, es el Pentecostés. El mensaje es la venida del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. El texto es, como ustedes se imaginarán, Hechos capítulo 2, versículos 1 a 4. Y dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, o sea, todas las naciones del mundo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. La venida del Espíritu Santo fue en el día del Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50 o número 50. Era el nombre que los judíos de habla griega le daban a la fiesta de las semanas, conforme Éxodo 34:22, Deuteronomio 16:10. Se celebraba después de 7 semanas, o sea, una semana de semanas a partir de la Pascua. Era una celebración agrícola cuando se completaba la cosecha y se hacía un sacrificio simbólico con 2 panes hechos con el trigo de la nueva cosecha, así como de animales que la ley estipulaba. Levítico 23, 15 a 21. Pero, ¿qué pasó? Con el correr de los tiempos, y especialmente después de la destrucción del primer templo de Salomón, la celebración del Pentecostés entre los judíos se fue transformando poco a poco, pero a paso firme, en la celebración de la entrega de la ley a Moisés en Sinaí. O sea que de una fiesta de gratitud al Señor pasó con el correr de los tiempos a simbolizar en el día en que Dios le hizo la entrega en 2 tablas de piedra, la ley a Moisés en el monte Sinaí. Por eso, quien les habla, junto con algunos teólogos también, obviamente, creemos que Lucas
está diciendo que así como Dios dio la antigua ley en el monte Sinaí, en Pentecostés, así también Dios da nueva ley del Espíritu Santo en esta fecha Pentecostés, como decíamos. El Pentecostés atraía gran número de peregrinos judíos de toda Judea y también de todas las partes del mundo, conocido como la diáspora. Y ellos venían a adorar en Jerusalén. Entonces había peregrinos de Judea misma y de todas las partes del mundo de la diáspora. Según algunos, lo que acudían a Jerusalén llegaba hasta 100.000 personas. Y es precisamente la presencia de esas personas de diversas naciones y el sombrío contexto en el cual estaba atravesando la iglesia es lo que hace que el momento sea oportuno para la tan esperada llegada del Espíritu Santo a la iglesia. El Espíritu Santo entonces vino en tiempo oportuno, Kairos. Ustedes saben que hay dos maneras de contar los tiempos. Cronos, que es el segundo, minuto, hora y día, año. Y después está Kairos, que es el tiempo oportuno de Dios. El Espíritu Santo entonces vino en tiempo oportuno, Kairos de Dios, y también de la manera oportuna y necesaria en ese contexto en el cual la iglesia vivía. Entonces, punto 1, la venida del Espíritu Santo vino en estruendo. Hechos capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Los apóstoles y los que acompañan, 120 según muchos, ¿qué es lo que sintieron? Oyeron un estruendo. Vino el Espíritu Santo en un estruendo. Estruendo, diccionario de la Real Academia Española, del latín ex tonitrus, trueno, literalmente, pero se entiende por estruendo ruido grande. Imaginemos un lugar como de 120 personas, conforme el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15, desde hace 10 días sentados, orando y esperando el Espíritu Santo. Estaban sentados, es decir, que la expectativa no era de lo más grande, podríamos decir. Y de repente viene del cielo un tremendo estruendo, como de viento recio que sopla. ¿De dónde vino el Espíritu Santo? Acabamos de leer, vino del cielo. ¿Cómo vino? Vino de repente, súbitamente, sin preparación, sin pensar. Claro, hacía 10 días que estaba esperando y Jesús le había dicho que en no pocos días iba a ser bautizado por el Espíritu Santo, pero había pasado 10 días y la espera se hacía un poco cansadora y estaban todos sentados. Y ahí llegó de la manera repente. ¿Qué pasó? Sí, oyeron estruendo como de viento recio que soplaba. ¿Y cuál fue el efecto del estruendo del Espíritu Santo en el interior de la sala? ¿Qué fue? Que toda la casa estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó el lugar del aposento en la cual estaban todos sentados. ¿Y cuál fue el efecto del tremendo estruendo del Espíritu Santo afuera de ese lugar, o sea, en la ciudad, en Jerusalén? El estruendo fue de una manera tal que ese estruendo hizo movilizar a las personas que estaban en Jerusalén hacia el lugar donde ellos estaban reunidos, los apóstoles y los 120, conforme Hechos 2:6. Dice así, mire, acabamos de leer, capítulo 2, versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno iba a hablar en su propia lengua. Imagínense el estruendo
fortísimo el ruido que habrá hecho, que sacudió, y eso llamó la atención de muchos que habían venido e ir al lugar donde había producido ese estruendo. Es decir, que el Espíritu Santo llega de la manera correcta. Llega en estruendo para que todos vayan a donde estaban los apóstoles. Impresionante, imposible de imaginar, ni mucho menos de programar por mente humana. El Espíritu sorprende y sorprende para bien, para bendecir a los apóstoles, a la iglesia, a las naciones. La venida del Espíritu Santo da comienzo a una nueva era y también marcando el nacimiento de la iglesia. ¿Qué hubiese pasado si el Espíritu Santo reposase como paloma como fue con Jesús? Ninguno de Jerusalén se hubiese enterado, ¿verdad? También Espíritu Santo llega en el tiempo perfecto. Cuando por causa del Pentecostés venía gente de todo el mundo a Jerusalén, vuelvo a repetir, habíamos leído, versículo 5, moraban entonces, no es que vivían, no es que tenían residencia, sino que moraban, dormían, pernoctaban, vivían esos días, ¿no? Entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, todas las naciones del mundo estaban en Jerusalén. Los judíos y también los piadosos que no son judíos. Tercero, el Espíritu llega en tiempo perfecto de Dios, ¿no? Porque esos días era tiempo de mucha adversidad para los seguidores de Jesucristo. Recuerde que la iglesia todavía no era la iglesia. Hay mucho, discusión o controversia sobre cuándo comenzó la iglesia. Muchos, la mayoría, hablan el día de Pentecostés como con la llegada del Espíritu Santo da nacimiento a la iglesia. Yo, modestamente, junto con muchos teólogos también, sostengo que la iglesia nace con el soplo del Espíritu Santo por parte de Jesús, que fue el espíritu de vida, como una nueva criatura, pero no había sido revestida con el poder de lo alto. Y acá lo que ocurre es la persona en plenitud y también ser revestido por el poder de lo alto. Pero me fui un poquito, pero volvemos. Entonces, imaginemos que esa iglesia todavía no había recibido el Espíritu Santo y al no tener el Espíritu Santo en cada uno de sus corazones y al no ser revestido con el poder de lo alto, no tenía autoridad para predicar. Vivía en el temor. Aunque sí creía en Jesús, no tenía la autoridad y el poder para predicar con denuedo. Imagínese, sin la presencia de Jesús resucitado, ya hacía 10 días que el Señor había resucitado, con la promesa de que iba a derramar el Espíritu Santo, que todavía no había llegado. Y la incertidumbre sobre el futuro de la iglesia, porque imagínense, eran discriminados y a veces perseguidos por sus propios familiares y también por lo religioso. Ahora, en ese contexto sombrío de temor, silencio y de encierro, solo esperando la promesa de Jesús. Y llegó de repente el Espíritu Santo en estruendo, llenando de vitalidad y poder a los reunidos. Llega de la manera perfecta, como la iglesia necesitaba, y en tiempo oportuno, tiempo de Dios. Quizás hoy es el Kairos, tiempo oportuno de Dios para vos. Quizás en este tiempo de temor por nuestra vida, porque de alguna manera, fíjese qué parecido es la situación de la iglesia primitiva con la iglesia hoy y cada uno de nosotros. Tiempo de temor por nuestra vida, la integridad física, la salud por pandemia de coronavirus,
con más de 350.000 muertos, tiempo de encierro por cuarentena por más de 70 días, sin poder ver a nuestros propios hijos, parientes, amigos, sin poder siquiera acudir al culto de la iglesia y privado de nuestros trabajos e ingresos económicos, presagiando un futuro realmente incierto y sombrío. Y además esto hace que muchas veces genere violencia en la misma familia o todo lo contrario, lamentablemente muchos hasta se van acostumbrando al encierro dentro de la casa, lo que trae aparejado el decaimiento y la pereza se va instalando. Cuando apenas comenzó la cuarentena, algunos me llamaban, ¿cuándo vamos a abrir la iglesia, pastor? Ahora es como que ya nos vamos achanchando de esta manera de encierro y nos vamos acostumbrando, nos vamos decayendo y la pereza se va instalando cuando es tiempo de mayor necesidad de la presencia de Dios. Por eso, este tiempo donde en la iglesia, en la familia celular, en cada uno de nosotros, estamos esperando el milagro de Dios y preguntando cuándo vendrá Dios a socorrernos, cuándo derramará el poder del Espíritu Santo para purificar y llenar a nosotros con su presencia para vivir una vida victoriosa. Ese Espíritu Santo que sorprendió a la iglesia primitiva en el Pentecostés, espero que te sorprenda hoy, en este Pentecostés, vos que estás esperando ser lleno de Santo Espíritu y que estás cansado de esperar. Podés repetir conmigo esta oración. Yo lo hice. Dios Padre, hoy es Pentecostés, el día en que tú enviaste al Espíritu Santo a la iglesia reunida en un contexto de muchísima adversidad. Una iglesia encerrada, tímida, incierta, acorralada, vituperada por todos, aún por sus propios familiares. Y lo sorprendiste con tremendo e impresionante estruendo de Espíritu Santo y llenaste aquel lugar completa y plenamente de vitalidad, autoridad y poder. Sí, Dios Padre, y con ese tremendo estruendo convocaste a muchos judíos de la diáspora y a muchos varones piadosos de Dios, de todas las naciones debajo del cielo, para que puedan oír tu palabra. Dios Padre, estoy sorprendido por tanta sabiduría para salvar al mundo. Ahora, Dios, estoy preparado para ser sorprendido por tu Santo Espíritu. Derrama tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Derrama tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena mi vida, mi casa, mi corazón. Padre Dios, que sea este el día del comienzo de una nueva vida. Llena mi corazón con la persona del Espíritu Santo, pacífica como la paloma, y revísteme del poder del estruendo para que se me acerquen las personas para oír el Evangelio de salvación. Y revísteme de poder, de lengua, para yo predicar tu palabra. El Espíritu Santo vino en lenguas repartidas. Dice Hechos capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cómo se le aparecieron el Espíritu Santo? Como lenguas repartidas, como de fuego. Ojo, el Espíritu Santo es lengua repartida y no fuego, al menos en esta ocasión. Entonces, concretamente, ¿qué vieron los apóstoles y los 120 cuando vino el Espíritu Santo? Vieron con sus propios ojos lenguas repartidas. No lengua en singular, sino en lenguas en plural. Y lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué pasó a los 120 sobre los cuales se asentó lenguas repartidas como de fuego? Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hablar en otras lenguas, no otra lengua, como veremos.
El Espíritu Santo vino en lenguas repartidas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo por primera vez. Ustedes saben, hay mucho conflicto, pero en realidad es una cosa muy sencilla, entre ser llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo ocurre una sola vez. Es la llenura del Espíritu Santo por primera vez a una persona. Y luego puede ser llenado muchas veces con el mismo efecto, pero ya no sería bautismo del Espíritu Santo porque es un solo bautismo. Dicho esto, seguimos. Las lenguas repartidas como de fuego en cada una de las personas y lleno del Espíritu Santo, predicaron en todas las lenguas del mundo. Y dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿En qué otras lenguas? Ojo, no en otra lengua, sino en otras en plural y lenguas en plural. Como el Espíritu Santo les repartió a cada uno de ellos para que el mensaje pueda ser entendido por todos los judíos de la diáspora y todos los piadosos de todas las naciones que estaban morando en Jerusalén con motivo del Pentecostés. Es decir, en lenguas de todas las naciones bajo el cielo, como dice Libro de los Hechos. Es decir, en todos los idiomas del mundo. O sea que uno habla en una lengua, otro hablaba en otra lengua y otro hablaba en otra lengua y así en todas las lenguas o idiomas del mundo. Esto es muy importante. ¿Y por qué en todas las lenguas del mundo? Dijimos recién, porque en Pentecostés es el tiempo kairos de Dios, del proceso inverso del acto de Dios en Torre de Babel. Ustedes saben que Dios separó las lenguas del hombre porque estaban juntos y unánimes para desafiar a Dios, construyendo Babel y quería llegar hasta el cielo. Génesis 11, 1, 9. Ahora ocurre un proceso inverso. Ahora la iglesia reunida juntos y unánime esperando la promesa del Espíritu Santo para ser testigo de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Y por eso es que Dios le impartió el don de lenguas repartidas como de fuego para que los hombres de todos los pueblos, de todas las naciones, puedan oír el Evangelio de salvación y sean salvos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, conforme Romanos 10, 17. ¿Y por qué en ese día, por causa del Pentecostés, moraba en Jerusalén los judíos y varones piadosos de todas las naciones del mundo? ¿Y cuáles eran las otras lenguas? Lo dijimos otra vez. ¿Cuáles eran otras lenguas, es decir, otros idiomas que el Espíritu le daba para que hablase? Idiomas o lengua de todas las naciones bajo cielo. Dice así, mire, le voy a leer. Hechos 2, capítulo 5 al 11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, o sea, de todas las naciones. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues nosotros les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Hay países aquí y hay muchas regiones en la cual hay varios países a la vez. En Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. ¿Cuántos idiomas habrá acá? Algunos dicen 21, otros dicen 50, ¿no? Cada pueblo y dialecto. Hermano,
Esto no es casualidad. No es casualidad que el Espíritu Santo llegara en estruendo. Debía ser así y no de otra manera. Ya vimos el contexto de la iglesia primitiva. El Espíritu Santo debía llegar en estruendo para llenar el lugar del Espíritu Santo, para darle el poder y para que por ese tremendo estruendo se agolparan toda la gente que estaba en Jerusalén con motivo a la celebración del Pentecostés. Y así que hizo el estruendo, Dios preparó el auditorio para asombrar a esa gente con el don de las lenguas y oír el primer discurso, sermón de Pedro, en la cual más de 3.000, luego de oír, se arrepentirían de sus pecados, creerían en Jesús y en ese mismísimo día se bautizarían como 3.000 personas. Hermanos, tampoco es casualidad que el Espíritu Santo llegara en lenguas repartidas. Debía ser así, por lo menos en el día de Pentecostés, y no de otra manera. Los apóstoles y la iglesia necesitaban las lenguas repartidas, es decir, lengua como Dios le gustaba que le diese a cada uno. Todas las lenguas del mundo, todos los idiomas del mundo, porque en Jerusalén estaban los judíos de la diáspora y los piadosos creyentes de Dios en todas las naciones del mundo que tenían distintas lenguas. Y esto estaban amontonado por el tremendo estruendo donde estaban los apóstoles. Por eso Dios preparó por medio del Espíritu Santo el mejor auditorio del mundo, los judíos de todo el mundo y los piadosos de todo el mundo, en total como 3.000 en un solo lugar. ¿Esto es casualidad? No, estaba preparado por Dios. El Espíritu Santo es libre, es como el viento, pero es Dios. Y el tiempo y la manera de hacer las cosas es de Dios. Estaba perfectamente ya decretado por Dios que iba a actuar de esa manera. La iglesia necesitaba no simplemente en hablar a cada uno en distintas naciones en su propia lengua, sino hablar con autoridad, hablar con convicción, hablar con el poder de la verdad, pero hablar ardientemente con lenguas como de fuego. Una pregunta. Si en una persona o a un grupo de personas llega el Espíritu Santo en tremendo estruendo y llena ese lugar, y con ese estruendo santo atrae a las personas de todas las naciones, y el Espíritu Santo llena en lengua repartida como de fuego a los apóstoles o a vos o a mí y el resto de la iglesia, ¿qué crees que va a pasar? Va a pasar lo que pasó. Va a predicar con denuedo, con poder, en la lengua oíble, audible e inteligible en el idioma natal, para que oiga que Jesucristo es el Señor. Entiendan, se arrepientan y sean salvos, porque era el comienzo de una nueva era y nacimiento de la iglesia. Sí, acertaste, no era muy difícil, ¿verdad? Cada uno predicará lleno del Espíritu Santo, con lengua como de fuego, a cada oyente en su propio idioma, conforme haya repartido la lengua a la iglesia Dios Padre. Segundo, la otra cara de ser lleno del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo hace de una iglesia llena del poder del amor. La vida de la iglesia primitiva es la vida de los llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La cara más conocida y comentada de la iglesia de los primeros días es la iglesia del poder del Espíritu Santo y los dones de lengua y de los milagros. Pero la Biblia, el mismo autor Lucas, en el mismo capítulo, nos muestra la otra cara, la vida cotidiana de los primeros cristianos llenos del Espíritu Santo. Recién, cuando vimos lengua, vimos ser revestido con el poder de lo alto. Estruendo, lenguas. Ahora es la persona, el ser del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes y vive una vida de lleno del Espíritu Santo, dando fruto del Espíritu Santo. La Biblia nos muestra la vida cotidiana de los primeros cristianos llenos del Espíritu Santo. Y la característica central de la iglesia y por supuesto, cada uno de los cristianos, es la perseverancia. Perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? Diccionario de la Real Academia Española. Mantener constante en la prosecución de lo comenzado en una actitud o en una opinión. Firme, firme, firme. Mantenerse constante y activo en lo que ha comenzado, sin abandonar. La perseverancia es el tema de especial importancia cuando se avecinaban las grandes dificultades que los cristianos tendrían que enfrentar en su relación con la sociedad de su tiempo. Ya hemos visto, ni en los templos eran bien recibidos. Después con Esteban ustedes van a ver que empieza la persecución tremenda, que eso hace que todos se dispersen. Así que era situación difícil, ¿verdad? Y entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva, lleno del ser del Espíritu Santo, estaba firme en 4 cosas. 1, mantenían firme en la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. ¿Eso qué significa? Los apóstoles que habían visto, oído y experimentado la persona y el poder de Jesucristo, impartido, recibido el Espíritu Santo, enseñaba la Escritura, predicaba con autoridad y todo lo demás oían como la palabra del mismísimo Dios y trataba de poner en práctica. O sea, mantener firme significa tanto en su sana doctrina como en que se perseveraba en la práctica de aprender de los apóstoles. ¿No? Como decía Mateo, en la última convención, enseñar para cumplir y así todo el mundo pueda cumplir, ¿no? La enseñanza de Jesús, ¿no? Y los apóstoles preservar en la predicación y enseñar en la palabra. La perseverancia en aprender la verdad del Evangelio, en el conocimiento de la palabra, debe ser hoy también la característica fundamental de cada cristiano. En este mundo, como ustedes saben, donde cada vez hay más engaño, tentaciones, mentiras, retroceso y herejías. La perseverancia en la palabra y los diversos métodos para aprender, para enseñar y predicar, o sea, ejercer nuestro apostolado. Apostolado requiere alguna aclaración. Discípulo, todo comenzamos como discípulos, el que se acerca a Jesús para aprender, para estar con Jesús y luego ser enviado. Apóstol es enviado literalmente. Entonces, todo este proceso de estudio, de aprendizajes, crecer, ¿es para qué? Para pasar del discipulado que se acerca a Jesús y para luego ser apostolado, ejercer nuestro apostolado. Para nosotros también llevar el Evangelio de salvación a aquellos que lo necesitan.
Por eso aquí, cuando la iglesia se mantenía firme en la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, debemos reflexionar. Si sos pastor, vos seguís firme en la oración, meditás, predicás y enseñás las palabras. Lo que deberíamos ser todo pastor. Ahora, si sos un cristiano común, perseverás en mantenerte firme en la palabra, en cumplir, oír la palabra del pastor conforme a la Biblia, tratar de aprender y poner por obra, y aprender más para vos también puedas llevar la palabra. Creo que es tiempo oportuno. Segundo, se mantenían firmes en la comunión unos con otros. Comunión en griego está traducido como koinonía. Koinonía o estar en comunión y tener en común es más que estar simplemente comunicado. La comunión o la koinonía es compañerismo, la solidaridad, compartimiento de sentimientos y aún de bienes y acciones. Esta perseverancia en mantener la comunión uno con otros no lo explica doctrinalmente, pero hay un pasaje que de hecho nos enseña. Hechos capítulo 2, versículo 44-45, dice así: todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hay que tener mucho cuidado porque esto ha dado diferentes interpretaciones equivocadas. No es que vendieron todos y repartieron y después no quedaba nada. No. La Biblia dice que vendían y repartían, lo que indica una acción continuada. Es decir, que iban vendiendo y repartiendo, compartiendo, cuando se iba haciendo necesario, según la necesidad de cada uno. Y no es solamente este pasaje, también podemos observar en el mismo sentido Hechos capítulo 4, versículo 32 a 37. Esto de dar, compartir, no es una característica accesoria de la plenitud del Espíritu Santo, sino es la otra cara de la venida del Espíritu Santo con todo su poder y con todo su ser. Dice así, Hechos 4, 32 a 37. Y la multitud de lo que habían creído era de un corazón y un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles, ¿qué hacían? Repartía a cada uno según su necesidad. Aquí ocurre lo mismo. Los verbos están en pretérito imperfecto. Vendían, traían, ponían, se repartían, lo que está indicando una acción continuada a la medida de la necesidad conforme la evolución de los acontecimientos. Lo que es importante destacar aquí es que entre los cristianos no había ningún necesitado, no por los grandes milagros de multiplicación de los alimentos, sino por la perseverancia en mantenerse firme en las acciones de amor y solidaridad de los que más tenían hacia aquellos que menos tenían. Esta comunión entre los santos es el milagro del Espíritu Santo. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Quizás esta es la parte que muchos tratamos de evitar, ¿verdad? Este es el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. La vida de la iglesia primitiva es la vida de los creyentes que da el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no solamente recibieron poder, algunos que tenían que ejercer los poderes, sino que toda la persona era lleno de la persona del Espíritu Santo y en el diario vivir daba ese poder del amor. 3. Se mantenían firmes en el partimiento del pan. Versículo 42 y 48, capítulo 2. ¿No? Y perseveraban, mantenían firme continuamente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión del uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 46 dice, y perseverando unánimes en cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es todo lo que vimos, fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? El partimiento de pan no quiere decir simplemente comer juntos, se refiere a la cena del Señor. Esto significa que ellos, como judíos que eran, perseveraban estar en el templo todos los días. Y recuerde que no eran muy bien recibidos, que digamos, porque después va a haber persecución. Pero además de eso, de estar todos los días, de perseverar en el templo, perseveraban en el partimiento del pan. Un nuevo culto que iba surgiendo en cada hogar. Algunos visitaban a otro o en propio hogar estaban haciendo prácticamente una pequeña iglesia en cada hogar. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, ¿realmente no te parece pertinente para vos y tu familia esta palabra? Mirá los tiempos que estamos viviendo. Ni siquiera poder estar en el templo. Ellos todos los días, gozosos, perseveraban en el templo. Y en las casas partían el pan, la Santa Cena del Señor. Los cultos familiares con alegría y sencillez de corazón. Creo que con Pentecostés, hoy, es tiempo oportuno, kairos, para volver a levantar el altar familiar. Reconstruyamos la iglesia en nuestro hogar. Cuánto más ahora que no podemos ni siquiera asistir al templo. Y debemos hacer con sencillez y gozo, alegre corazón, sabiendo que Dios va a hacer conforme a tu santa y agradable voluntad por cada uno de nosotros. 4. Se mantenía firme, la iglesia primitiva, se mantenía firme en la oración. Y se perseveraban en las oraciones. Ante el ataque del maligno, la iglesia se reunía y oraba. Y perseveraba en orar. Bueno, a veces uno tiene dificultad, pero hay que esforzarse, perseverarse, no abandonar. Aquí concretamente tampoco da una doctrina, pero acá ocurre, aparece un caso concreto. Acá podemos apreciar un caso concreto de esa perseverancia en oración de la iglesia. Hechos 4, 23-24, y para no leerle todo, 29-31. Pedro y Juan habían sido arrestados por un día, pero se habían salvado 5.000 que creyeron, pero lo arrestaron por un día. Y después lo amenazaron y lo soltaron. ¿Y qué hizo Pedro y Juan? Relató a la iglesia. ¿Y qué hizo la iglesia? Escuchen con atención. Y puestos en libertad, Pedro y Juan, vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, la iglesia, habiendo oído a Pedro y Juan, alzando unánimes la voz a Dios. Otra vez está, junto y unánime, oración poderosa. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Salteo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra,
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, acá hay un caso concreto en el cual se pone en práctica el perseverar juntos en la oración. La oración es unánime y una voz dirigida al cielo. Nosotros cuando tenemos reunión de oración, Dios examina la oración de cada uno pide por lo suyo, ¿verdad? Acá había una voz y un corazón dirigiendo a Dios. Alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Y cuál fue el contenido de la oración? Bueno, reconocer a Dios Todopoderoso, Creador, Dueño de todo. Y está orando, ¿y qué es lo que pide? Que Dios conceda a los siervos de Dios poder para que predique con todo denuedo el Evangelio. Y que le dé poder, revista del poder para que haga grandes milagros en el nombre de Jesucristo. Y también la iglesia ora para que Dios llene, como decíamos, que los siervos de Dios hagan sanidades, señales, prodigios en el nombre de Jesús. ¡Qué oración! Juntos y unánime. Esto sí que es buscar primero su reino y su justicia, conforme Mateo 6:33, como lo sabemos. Y acá nosotros, muchos que a veces ayunamos y oramos, te hago esta pregunta: ¿cómo comienzas la oración? Comenzás glorificando a Dios. Y cuando llega ahí para pedir, ¿qué pedís? Acá la iglesia pidió al unísono, todos juntos. La iglesia pidió a Dios que le dé el poder a los pastores para que pueda predicar el Evangelio con denuedo y sin temor. ¿Vos hiciste algunas oraciones de este tipo? Señor, bendecí a mi pastor, bendecí al pastor que tú lo has ungido. Derramá con tu poder. Señor, que cuando él ore ponga la mano sane, cuando él hable, Señor, caiga, Señor, el poder de arrepentimiento para que crean en ti sea salvo. ¿Tú oras con frecuencia fervientemente a Dios que derrame poder a los siervos de Dios para que predique con denuedo la palabra de Dios? La iglesia sí lo hizo, pidiendo dones de sanidad, de milagro para sus pastores. Es para reflexionar. Hoy en tiempo de la pandemia, la cuarentena, lo sabemos, nuestra salud, familia, trabajo, economía, la iglesia cerrada, hoy Pentecostés. Creo que es tiempo oportuno para orar. Orar el poder de Dios, orar para la venida del Espíritu Santo como lo hizo hace 2000 años. Vamos a ir terminando. Conclusión. Bueno, ¿cómo podemos hacer para recibir el Espíritu Santo? El Señor es Espíritu y el Espíritu Santo se mueve libremente, es como el viento. No hay una fórmula establecida. Lo que sí te puedo decir, conforme estuvimos viendo el Pentecostés y conforme estuvimos analizando el libro de los Hechos escrito por Lucas, el mismo autor Lucas nos ocurre enumerar, ¿cómo se llama? No taxativamente, sino solamente enumerativo. Pidamos el Espíritu Santo y el Padre te dará. Lucas 11:13. Escuchemos atentamente con fe la palabra de Dios hoy y podrás ser bautizado sorprendentemente con el Espíritu Santo ahora mismo, por ahí. Aunque sea la primera vez que escuches el Evangelio y no hayas sido bautizado por agua, si escuchas atentamente y crees de todo corazón, Jesucristo es tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo puede venir. ¿Por qué? Porque eso ocurrió en Hechos 10:44, cuando Pedro fue a predicar a Cornelio y a toda la familia que allí estaban, y eran todos extranjeros, gentiles. 3. Escucha la palabra, arrepiéntete y bautízate,
y recibirás el don del Espíritu Santo, conforme el mensaje de Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38, o como lo que ocurrió en el día de Pentecostés, espera sentado, en este caso, en oración, la promesa del Espíritu Santo, y podrá venir en estruendo y en lengua, o de la manera que Él quiera derramar sobre vos. Ahora sí, recuerda que si bien en el Pentecostés el Espíritu Santo vino en estruendo y en lengua repartida, ¿por qué fue así? Eso fue así porque era esa la manera perfecta para la iglesia de esos tiempos. Recuerda que Dios es soberano y Él va a enviar el Espíritu Santo según conforme a su medida y de la manera más apropiada que Él crea que es para cada uno de nosotros, conforme a su santo propósito que desee cumplir en cada uno de nosotros y por medio de cada nosotros, para ser nuestra bendición y para bendición de naciones. Hermano, que este Pentecostés sea el comienzo de una nueva etapa de tu vida, una vida revestida del poder, pero también y sobre todo una vida llena del ser del Espíritu Santo, de la perseverancia en esforzar. Eso ya depende de nosotros, ¿no? De la palabra, la perseverancia en vida en comunión por el poder del amor, la perseverancia de la iglesia en levantar iglesia en el hogar y la perseverancia del poder de la oración. En fin, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Hermanos, palabra más que oportuna para este tiempo en la cual está atravesando la iglesia, de mucha incertidumbre y temor. Un futuro realmente sombrío. Y no es casualidad que la iglesia está cerrada y estemos en las casas. Creo que debemos rogar a Dios por su Santo Espíritu para llenar nuestra vida y para que podamos vivir una vida victoriosa y gozosa en Cristo Jesús. Que así sea. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este mensaje sencillo pero contundente. Señor, en un día semejante al de hoy, hace más o menos 2000 años, en el día del Pentecostés, Señor, tú derramaste con poder el Espíritu Santo. Señor, de una manera impensada, alocada para muchos, pero necesaria. Espíritu Santo en estruendo, Señor, y Espíritu Santo en lengua repartida sobre cada uno de los que esperaban. Señor Dios soberano, hoy tenemos diferentes necesidades, diferentes preocupaciones, padecimiento. Espíritu Santo, tú que te mueves libremente, y Padre Dios, Dios soberano, que con la sangre de tu Hijo Jesús nos has comprado, Señor, y nos has hecho hijos tuyos, Señor, nos has hecho siervos tuyos, herederos de tu santo reino. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu, de la manera que tú creas que es oportuna y provechosa con cada uno de nosotros. Pero, Señor, derrama hoy. Necesitamos, Padre Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, conforme a la medida y de la manera que tú quieras, pero hazlo, Señor. Hay una iglesia que clama y que espera. Señor, que este Pentecostés sea un Pentecostés de un nuevo nacimiento en cada uno de nosotros, en la persona y el poder del Espíritu Santo. Una nueva iglesia que se erige como la iglesia primitiva en cada casa, Señor, partiendo el pan, con sencillez de corazón y con gozo y con fe y alegría. Señor, bendecí esta Argentina, bendecí a los gobernantes. Señor, que esta bendita tierra que fluye leche y miel también pueda fluir, Señor, la leche de tu palabra,
que, Señor, que es más dulce que la miel. Y sopla el Espíritu Santo de Dios, que te muevas y llene este país, Señor, para que todo el pueblo podamos vivir una vida gloriosa y victoriosa en Cristo Jesús. Te rogamos, Padre Santo, que así sea, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.